digamos, o las patologías más comunes que ustedes se van a enfrentar son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ya vieron algunas características de esa patología, y el asma, ocasionada por diferentes causas. Entonces, pues simplemente puede haber también determinantes genéticos que afectan, digamos, el surfactante pulmonar, que afectan la elastancia, las fibras de colágeno. Puede también obedecer a circunstancias de exposición materna temprana a ciertas sustancias que van a generar de pronto respuestas exacerbadas, como sustancias alérgenas, pues, que pueden utilizar ese tipo de alimentos. Lo mismo en la etapa, pues, de infancia, ¿sí? Puede generar algunos problemas de infecciones, la polución del aire, en fin, y cuestiones socioeconómicas, laborales, y obviamente ya la edad pues, genera pérdida de elastina, pérdida de colágeno, y esas patologías pues se van a ver incrementadas en adulto mayor, junto con otras. Cuando ustedes van a recibir de consulta adultos mayores, pues tienen la mayoría más de una patología, o sea, tienen comorbilidad. Entonces una de ellas es el EPOC y el asma, más que todo el EPOC. Entonces, pues, sin ir más lejos, yo creo que ustedes ya vieron toda la parte del sistema respiratorio. ¿Quién puede explicar esta grafiquita que vemos aquí? ¿Qué será eso que está ahí saliendo ahí? Los varones. Esto acá. ¿Qué será esto acá? ¿Quién nos puede hablar de ello? ¿Puedo intentar? Sí, claro. Mire aquí, primero recuerden que uno cuando explica lee X, Y, y después va empezando. Mire aquí lo que dice acá. ¿Listo? Entonces, en el eje X está un rango de edad está dice age range under observation. Entonces vemos que va desde los 0 años hasta los 30 años. Y en el eje Y está el porcentaje de... Es que no alcanzo a ver bien. ¿Qué dice aquí? Volumen respiratorio forzado. ¿Pero qué era eso? En un segundo. En un segundo, en una medida, ¿cierto? Sí. De diagnóstico. Pero entonces La PEP1. Listo. Listo, sigue. ¿Cuánto porcentaje es capaz de respirar forzadamente de su capacidad vital total? De forzada. Y ahí nos están dando pues, los rangos de edad y ya el porcentaje. Entonces vemos que entre los 20 y los 30 años las personas que no tienen EPOC, que serían las de TR1, ahí es así, pues tienen, pueden respirar el 100% de esa capacidad vital, desde esa capacidad respiratoria forzada, y pues a medida que va pasando los años pues disminuye, pero sin embargo sigue siendo más arriba del 70%. Mientras que una persona con EPOC de esa misma edad, sí, pero sin EPOC de esa misma edad, serían los de TR2, pues no sé, me imagino que sean personas. ¿Qué pasa aquí? Mira. Pulmones pequeños, pero no tienen EPOC, o sea, no tienen EPOC. Y ahora tenemos las personas que sí tienen EPOC, tenemos TR3, TR4, TR3 son personas normales y que no, o sea, digamos que el tamaño de los pulmones es normal, pero tienen gases de EPOC, tienen una caída rápida de ese volumen respiratorio forzado. Y en TR4 pues son pulmones pequeños y además de eso tienen EPOC. ¿Listo? Muy bien. Está bien, perfecto. Entonces, que nos da la relación de que precisamente después de los 40 años y ya en los 60 se empieza a manifestar esto más complicado, ¿no? Entonces, es ahí donde ustedes van a tener que ver muchos pacientes con EPOC, que ocurre o sucede por varias causas. En Colombia, por ejemplo, es muy común en pacientes que ya tienen 65, 70 años. Colombia era un país muy rural, entonces muchos cultivaban, no cocinaban con leña. El cigarrillo también era parte de esas actividades muy cotidianas en las personas de esa edad, y son elementos que también contribuyen al EPOC. Mira, que me parece muy curioso es
Y el enfisema pulmonar. En el enfisema pulmonar. Enfisema. Recuerde que el asma es tanto receptivo como obstructivo. Finalmente, la dificultad del asma es para sacar el aire. ¿Ves? La salida del aire. Aire, paso o broncoconstricción o constricción. En este, si bien aquí hay problemas de confianza. Entonces, de todas formas, si se afecta el intercambio alveolo capilar, recuerde que los capilares en el sistema respiratorio son continuos, fenestrados o discontinuos. Son continuos, o sea, no tienen penetras, tienen una buena barrera. Si se aumenta o si no es un intercambio, se va a tener efecto dentro de esos va a generar problemas a nivel de gasto cardíaco por disminución en el consumo de oxígeno. Todo eso, claro, está muy relacionado a lo otro. Si la persona, por ejemplo, tiene hipertensión pulmonar izquierda, la sangre entonces, o dificultades, por ejemplo, en su válvula mitral, la sangre va a acumularse por aquí arriba, o sea, en el pulmonar, el edema pulmonar. Entonces, todo eso tiene una gran relación, claro. A vos. Entonces, miren acá. Yo creo que ustedes ya les hablaron entonces de las características como generales, ¿cierto? Del EPOC. Miren, aquí tenemos la matriz pulmonar. ¿Y qué caracteriza? Pues primero inflamación de la vía aérea, daño a nivel de los alveolos, de los bronquiolos respiratorios más bien. Entonces, pues vemos como esa diferencia aquí. Por ejemplo, aquí tenemos la vía aérea normal, sería esta. Y recuerden que hay varios tipos de celulares, ¿no? Las células de Goblet, ¿cierto? Que secretan mucosidad, no solamente están aquí, ¿no? Las células de Goblet también están a nivel intestinal, una variante. Entonces, pues generan esta secreción de mucosidad que es útil para qué, recuerden que ya se me olvidó, para qué es útil entonces la liberación de moco en la vía aérea, para humedecer también, pero algo muy importante, atrapar partículas. Y tenemos también cilios que permiten entonces las salidas de las partículas hacia la expectoración. ¿Sí? Recuerden eso. Entonces, pues ¿qué pasa en una persona con EPOC? Primero, pues generalmente tienen daño en el tejido, tienen inflamada la vía aérea, pero miren a nivel, esto es en EPOC, miren a nivel de asma que ocurre, una hipersecreción. Aparte también de que de un incremento en la inflamación del músculo liso bronquial. ¿A qué se debe esa inflamación? Entonces hay agentes que llevan a que generen broncoconstricción y secreción. Entonces, ¿cuáles son los dos grandes medicamentos que van a actuar allí? Antiinflamatorios y broncodilatadores. Básicamente eso. Antiinflamatorios, disminuir la inflamación, la secreción, y broncodilatadores que aumentan el diámetro de la vía aérea. ¿Vamos claros ahí? Perfecto. Y esto, pues, cuando ustedes vean sistema inmune, aquí tenemos los mastocitos, una célula muy importante en el sistema inmune, libera unas sustancias proinflamatorias. Tenemos los eosinófilos, y aquí en esta gráfica pues nos indica que cuando hay mayor cantidad de eosinófilos, pues vamos a tener una mayor actividad de las células de Goblet, que a su vez va a generar mayor inflamación y mayor secreción. ¿Listo? Entonces, en EPOC, ¿qué ocurre? La vía aérea está inflamada, también las células entonces que forman el parénquima pulmonar se encuentran endurecidas, por decirlo así de una forma más coloquial, pero no se manifiesta tanta hipersecreción como en asma. ¿Listo? Esa es como la característica. ¿Allá? ¿Listo? Sí. Los medicamentos antiinflamatorios y broncodilatadores es para asma, para EPOC. Para los dos, pero donde es más obviamente notorio es en asma, pero en EPOC, por ejemplo, en adulto mayor, también se utilizan los dos grandes componentes, o antiinflamatorios o broncodilatadores. Entonces, hay varios diagnósticos que ustedes lo están trabajando, creo que ya lo vieron, pues, cuando hay disnea entonces es dificultad respiratoria, básicamente eso. Puede ser casual, puede ser ya de cierta forma intermitente y ya puede ser progresiva, que es continua.
valoraciones, hay signos y síntomas que revelan la condición de apnea, varios por ejemplo, tos crónica y factores de riesgo, por ejemplo, si la persona fuma cigarrillos, si vapea ahora, si cocina con leña. Entonces todos estos elementos pues, van a incidir en factores de riesgo que pueden incrementar con los años la posibilidad de sufrir de POC o de asma, en este caso pues, de POC. El asma ocurre más que todo por sustancias alérgenos que pueden llegar de varios factores, desde la tierra mojada, por ejemplo, el pelo del gato, qué sé yo, un perfume, una loción, puede generar también disparar un cuadro de ese tipo. Entonces, entendiendo eso, ¿quién nos puede explicar esta espirometría? Por allá ya han explicado, por acá vamos aquí. Porque ustedes van a ver eso, ya lo vieron. ¿Qué me representa esto acá? Recuerden que nosotros tenemos volúmenes y capacidades. En este caso, X está representando el volumen y el eje X está representando el tiempo. Ahí estamos en un experimento de espirometría normal y lo que representa F1 está el volumen de inspiración primaria Forzada. primaria que representa cuando X está como por ejemplo el grupo de X está ¿cierto? Ya, forzada. Además de eso, tenemos el grupo No, aquí recuerden capacidad vital forzada. Es la relación para que vamos rápido a poner algo. Es, siempre la relación es P1, entonces la que es, se le pide al paciente, ve, hacer una inspiración lo más rápido y profunda que puedas. Y sácalo rápidamente lo más también con mayor fuerza. ¿Sí? Casi tratando de que no quede volumen residual. ¿Sí? Quedamos así. Entonces se le pide al paciente que haga. Entonces usted ya mide el aparato, lo mide, ya lo analiza, entonces con el homólogo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Usted ya como médico analiza perfectamente eso. Entonces, ¿qué ocurre acá? En un trazo normal, la relación, la prueba P1 versus capacidad vital forzada, que capacidad es la suma, una capacidad es la suma de varios volúmenes. El volumen corriente, volumen vital, ¿cierto? Volumen residual, volumen total, pulmonar. Y la suma de varias capacidades pues me va a dar, de varios volúmenes me va a dar capacidad vital. Y aquí es capacidad vital forzada. Entonces, esta relación, si da 0.8, podemos decir que esa relación es normal. ¿Qué pasa aquí? Por el contrario, ¿qué pasa acá? Mire aquí la capacidad vital forzada en un segundo, expirado, fue de 4 litros, aquí apenas es de qué? 1.8 litros. La capacidad vital forzada también está reducida y obviamente la relación está disminuida. Recuerden que en las enfermedades obstructivas todos los volúmenes se reducen. En cambio, en las enfermedades restrictivas el volumen residual aumenta. Es una característica. En las enfermedades restrictivas el volumen residual aumenta. Entonces aquí tenemos precisamente, en resumen, para cuáles son el diagnóstico, la parte de diagnóstico estándar en la espirometría. Obviamente no se hace no son esos mismos ejercicios que usted hacen en básicas, sino que hay equipos ya clínicos que toman el P1 principalmente y el tiempo flujo, ¿sí? Sacan el tiempo flujo. Entonces, todos esos pues nos dicen que aquí en este grado pues está más o menos mayor o igual a 80 y va rebajando de acuerdo a esto que ya se va indicando que la persona puede tener exacerbaciones más críticas y llevar a la hospitalización. ¿Listo? Entonces, por ende, dos grupos de medicamentos claves, ¿cuáles son? Antiinflamatorios y broncodilatadores. Si tenemos varios les vamos a indicar que puede hacerse primero sin medicamento. En la medida en que se incrementan las exacerbaciones, o sea, la dificultad respiratoria, la apnea y agentes que llegan
Aquí tenemos la lista de todos los medicamentos más o menos por grupo farmacológico que se han usado. Aquí tenemos entonces que afectan el sistema respiratorio. Para asma tenemos los más usados son los agonistas beta 2. ¿Cuáles agonistas beta 2? El más común, uno que han oído ustedes bastante, el salbutamol o albuterol en inglés, que es la misma gata pero provocada. Albuterol, salbutamol, es lo mismo. Agonistas beta 2, entonces las preguntas que tengo es ¿por qué un agonista beta 2 para el tratamiento del asma? ¿Será broncodilatador o antiinflamatorio? ¿Por qué beta 2? ¿Cuántos receptores beta hay? Beta 1, beta 2, beta 3, alfa 1, alfa 2. Beta 2 entonces, ¿qué genera cuando hay agonistas que hacen lo mismo que la epinefrina o norepinefrina? Pero ¿cómo lo hacen? ¿Con qué mecanismo de acción? Si broncodilatan es el efecto biológico de broncodilatación, se aumenta el diámetro de la vía aérea. A nivel cardíaco, ¿qué harán? Aumentan la frecuencia cardíaca porque tiene otro receptor que es beta 1 principalmente. No hay beta 2 en cardíaco, falso, hay beta 2, pero el que está más concentrado es beta 1. En el músculo liso bronquial, el más concentrado es beta 2. Entonces, broncodilata, agonistas beta 2. Otro medicamento son los corticosteroides. Cuando nos dicen córticos, muy usados, según los más usados. Corticosteroides, ¿qué referencia? ¿Qué le llega? Usted no ha visto el toquino todavía, pero si vieron célula. ¿Qué será corticosteroides? Derivados del cortisol. Y es un poderoso antiinflamatorio, aunque tiene como las dos funciones, depende de la concentración. Es complicado, pero digamos que aquí a nivel químico se derivan del cortisol, tienen esa estructura como en anillo, aunque me puede generar problemas. ¿Recuerdan qué hacía el cortisol a nivel metabólico? Aumentaba la glucosa en sangre del estrés, ¿cierto? Aumenta la glucosa en sangre. Entonces, ¿qué pasará con una paciente con EPOC, adulta mayor, y que tenga diabetes? Debe ser problemático, ¿sí o no? Entonces, mire que empiezan a jugar. Corticosteroides, entonces vamos a ver algunos. Por ejemplo, todos tienen nombre como terminan en ona, desametasona, beclometasona. Son similares a los que antiinflamatorios para la piel, para las quemaduras, para las piernas. Similares, parientes, pero estos son más específicos para la mano. ¿Me van siguiendo o no? Entonces, miren cómo funciona, esto es sencillo. Después ustedes van a aprender más que uno aquí. Los dos grandes grupos para enfermedades grandes respiratorias, no son las únicas respiratorias, ¿no? Estamos viendo pues las más comunes, asma y EPOC. ¿Cuáles son? Broncodilatadores y antiinflamatorios. Y los dos ya la subfamilia, podemos decirle así, bueno, mencionarlo así, que son broncodilatadores, son agonistas beta 2 y antiinflamatorios son córticos steroides. Pero siguen unos, están los cromones, así les llaman al de abajo, cromolín y nedocromil. Cromones se clasifica así. Te los vamos a ver. Está el hipratropio, que trabaja, es antagonista muscarínico. ¿Por qué un antagonista muscarínico ahí? Está tiotropio y pratropio. ¿Por qué un antagonista muscarínico allí? M2, hay que también mirar el receptor. La acetilcolina genera vasoconstricción, broncoconstricción. ¿Sí? El reposo disminuye la vía aérea. Nosotros también necesitamos aumento de la vía aérea. Recuerden que eso es lo que hay hecho. Hipratropio, está tiotropio, los más comunes son hipra y tiotropio. Uno más usado a nivel hospitalario y el otro, perdón. Tenemos unos muy usados a nivel de infancia, de niño, ¿sí? Para asma. Montelukast, Sapirlukast, sí, Sileutón, pero ese Sileutón ya casi no se prescribe. El que más se prescribe es Montelukast y Sapirlukast.
Y tenemos anticuerpos monoclonales, omalizumab, y uno que no es anticuerpo, que no se utiliza mucho, que es la teofilina, en algunos casos. Entonces, estos son los medicamentos, los más usados son estos dos, a veces el ipratropio y a veces estos de aquí, más que todo en niños, jóvenes más bien. ¿Listo? Para rinitis alérgica se utiliza agonistas adrenérgicos alfa, antihistamínicos. ¿Cuáles antihistamínicos? La cetirizina, desloratadina, la loratadina y también cromones y corticosteroides. Para EPOC, lo mismo, beta 2 y córticos, steroides, ipratropio, tirotropio. Y para la tos se puede utilizar, por ejemplo, dextrometorfano o medicamentos opioides que van al reflejo de la tos, actuar en el centro de la tos. ¿Listo? En el bulbo raquídeo. Nosotros tenemos un centro de la tos también, como centro del vómito. Entonces, estos son los grandes grupos. Ahorita sí entrémonos como lo que es más, los meros. Agonistas adrenérgicos beta 2 son los broncodilatadores más notorios. Estimulan la adenilato ciclasa. Lo que hace es incrementar AMP cíclico y disminuye el calcio en la célula muscular bronquial. Al disminuir el calcio, entonces no hay interacción anticolinógena ni relación. Entonces, ¿cuáles son los más comunes? Bueno, se puede utilizar adrenalina, en algunos casos se puede utilizarla. Lo más común, por ejemplo, cuando la persona tiene crisis, el de rescate, así lo llaman, el salbutamol, nombre comercial Ventilan aquí, hay otros. Fenoterol, terbutalina, formoterol, salmeterol, doluvoterol y clenbuterol. Esos son los más comunes, hay más. Entonces, ¿qué es lo que van a ver ustedes? Hay dos tipos fundamentales de beta-adrenérgicos. Los de acción corta, SABA en inglés, y los de acción larga, LABA. SABA y LABA. ¿Cuáles son de acción corta? Albuterol o su pariente aquí, que es el salbutamol. ¿Cuáles son de acción prolongada? Formoterol y salmeterol. Para crónico. Crisis crónica. ¿Qué son? Broncodilatadores. ¿Cómo lo hacen? Activan receptor beta 2, hacen lo mismo de la adrenalina, aumentan en ese receptor, aumentan la adenilato ciclasa, incrementan la actividad de la adenilato ciclasa, aumentan AMP cíclico, disminuye calcio. Pero ellos la acción prolongada era el LABA, ¿cierto? Acción prolongada. Formoterol y salmeterol LABA, albuterol o salbutamol y terbutalina, SABA. Short. Ve acá, receptor beta 2 es un receptor ionotrópico metabotrópico. A mí me gusta porque ustedes van a presentar, ¿cómo se llaman las pruebas de cuando la medicina, que ya van a salir o van a hacer residencia también, tienen que preparar para estas cosas. Entonces, receptor metabotrópico me dice que tiene varias subunidades que atraviesan la membrana, es un canal, sufre un cambio conformacional, llega al receptor beta 2 y está ligado a una proteína G. Se activa esa proteína G, convierte el ATP en AMP cíclico, le quita dos fosfatos, lo cicla e inhibe la liberación del calcio del retículo sarcoplástico, el músculo liso bronquial, genera relajación, aumenta el diámetro de la vía aérea. ¿Vamos bien ahí? Entonces, una de las características es el silbido del asmático, precisamente por las restricciones en la salida del aire. Lo que esto hace es permitir aumentar el diámetro y evitar precisamente esa retención de aire, que va a afectar obviamente la parte cardiovascular. Aquí lo vemos un poco más detallado. Tenemos entonces, ¿qué serán las catecolaminas?
este caso, el salbutamol o formoterol crónico, salbutamol corto, aumenta la acción de la guanilinato, de esta proteína G que convierte que activa una aderenato ciclasa que convierte el ATP en AMP cíclico, y lo que hace es, mire qué pasa con la proteína quinasa A, fosforila al IP3, y este a su vez entonces aumenta la salida de potasio, activa esta bomba, este transportador de potasio, este es canal, salida entonces de potasio, que a su vez, este más bien no salida de potasio, este se activa por potasio, es un canal de calcio activado por potasio. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si este activa, ¿qué pasa entonces con la despolarización? Si se bombea potasio, ¿qué pasa con la despolarización? ¿Aumenta? Sí, sí. Entonces, eso lleva también a la relajación del músculo liso, hiperpolarización. ¿Qué pasa con esto que es la cadena que ligera de miosina quinasa? Si se fosforila, entonces ¿qué pasa? No hay acción entre la miosina y la actina, y eso lleva a relajación del músculo liso. Los otros son otros broncodilatadores. ¿Cuáles son? Antagonistas colinérgicos, o sea, hacen lo contrario a la acetilcolina. ¿Cuáles? El ipratrópino y el tiotrópino. Antagonistas colinérgicos. Entonces, ¿cómo lo hacen? Ahí está, lo tienen en su presentación. Estos agentes son antagonistas competitivos. Recuerden su célula, van al sitio, digamos, el sitio activo de la unión de la acetilcolina en receptores colinérgicos muscarínicos. Disminuye el efecto constrictor. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, normal y con EPOC. Acetilcolina. Cuando se libera la acetilcolina, entonces ¿qué pasa? Genera un efecto ¿qué? Broncoconstrictor, ¿cierto? ¿Quién libera la acetilcolina hacia la vía bronquial? Una rama del nervio vago. El nervio vago pertenece al simpático o al parasimpático. ¿Listo? Entonces, sistema nervioso autónomo. Listo, digamos que acá, pues el antagonista muscarínico no se ve como, no hay tanto cambio, la persona está sana. Pero ¿qué pasa si tiene poco y libera acetilcolina? Entonces aumenta la broncoconstricción, y con el antagonista muscarínico pues disminuye ese efecto. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los dos broncodilatadores que hay? Agonistas beta 2 y antagonistas muscarínicos o antagonistas de acetilcolina. ¿Los antagonistas colinérgicos son los mismos promiones? ¿Los antagonistas colinérgicos son los mismos promiones? No. Entonces, ya los ipratrópico y tiotrópico. Corticosteroides ejercen, aquí ya vamos a ver los antiinflamatorios. A nivel bronquial inhiben la cascada del ácido araquidónico. Entonces hay un ácido que se llama araquidónico, que es el que promueve dos grandes grupos de sustancias, prostaglandinas y leucotrienos. Lo hace con varias enzimas, una de ellas son las ciclooxigenasas y las lipoxigenasas. Entonces, disminuyen también la respuesta alérgica donde interviene la histamina. Recuerden que la histamina también genera un efecto. Entonces, ¿cuáles tenemos? Mire que son parecidos al cortisol, derivados del colesterol también, tienen esta estructura en anillo. Entonces tenemos hidrocortisona, beclomethasona, budesonida, muy utilizado como corticosteroide a nivel respiratorio, fluticasona también, flumisolida, todos estos muy parecidos. El más conocido acá es budesonida. Entonces, ¿qué hacen ellos? Los corticosteroides ingresan a la célula, son recogidos por un elemento de respuesta del glucocorticoide, un receptor de glucocorticoide, tienen citosol, y los llevan
llevan al núcleo, donde actúan precisamente en los patrones de transcripción. ¿Qué hacen ellos? Entonces, disminuyen la represión o genera represión de genes, o sea, suprimen los genes. ¿Cuáles genes? Los genes que van a participar en los compuestos inflamatorios, citocinas, moléculas de adaptación, receptores de enzima, todo eso. Entonces suprime esta respuesta. Por ejemplo, aquí hay un estímulo inflamatorio cualquiera. Entonces tenemos interleuquinas, factores de crecimiento. Estos activan la P65, P50, que a su vez promueven genes inflamatorios. Pero cuando tenemos los corticosteroides, ¿qué hacen? Disminuye este elemento de respuesta, este factor de transición, y a su vez disminuye la acetylación. Por lo tanto, entonces, no tenemos esta respuesta que nos va a generar este tipo de sustancias alérgicas. Ahorita sí vamos a los cromones. Entonces, corticosteroides, ¿qué son? Broncodilatadores, ¿cierto? Antiinflamatorios. ¿Cómo actúan? En el núcleo de la célula. Ingresan a la célula muscular o a la célula, más que a la célula muscular, o a la célula de ojo. ¿Y qué hacen allí? Represión o supresión de genes. Me hace elegante decir supresión de genes. En respuesta a eventos o sustancias que son motivadoras de la alergia, de la respuesta alérgica, ellos bloquean esa síntesis de sustancias que van a promover todo esto, disminuyendo la circulación. Aquí tenemos otro tipo de medicamentos, los cromones, también muy usados. Categoría farmacológica, estabilizador de los mastocitos. Ustedes no van a ver por acá. ¿Recuerden los mastocitos? Cuando nosotros tenemos una infección bacteriana, viral, pues, mediada por una sustancia alérgica, los mastocitos liberan una serie de compuestos, unos granitos. Yo estoy hablando así cuando vean sistema inmune. Hay que evitar eso, que se desgranule, que es como una maraca y se rompe la maraca y libera un poco de semillas. Hay que evitar eso. Eso se llama granulación, desgranulación de los mastocitos. Se evita. Porque me genera un incremento en la sustancia alérgica. Entonces, esto hay que evitar. Esto es más que la alergia, hay que evitar. Entonces, ¿quién lo hace? Uno de ellos son los cromones. Aquí tenemos el cromolín sódico y el nedopromil. Esto es más o menos su estructura molecular. Entonces, ¿qué hacen ellos? Miren aquí. Viene entonces el polvo, el polen, se forman anticuerpos, que se unen ¿a dónde? ¿A los qué? Mastocitos. Estoy acá. Y después de eso, entonces, cuando ya llega una sustancia alérgica, ¿generan qué? Se degranulan. Dentro de esa degranulación, ¿qué tipo de compuesto va a estar aquí? Las histaminas, que son inflamatorias. Hay que evitar que ocurra eso. Entonces, ¿quién lo hace? ¿Quién bloquea esa degranulación? Los cromones. ¿Cuáles cromones? Cromolín y nedopromil. Cromolín y nedopromil, nombre genérico. Nedopromil. ¿Listo? Bloquean eso. Entonces, previene la liberación de estaminas, ese es un principal, pero también de leucotrienos y sustancia de reacción lenta, que puede llevar a incremento de la anafilaxia, de algo grave. O sea, que inhiben la desgranulación, esto que está pasando ahí. ¿Quiénes lo hacen? Los cromones. ¿Pertenecen a qué grupo? Antiinflamatorios, pero diferentes a los corticosteroides. ¿Dónde actúan los corticosteroides? En el núcleo de la célula de Pope principalmente. ¿Dónde actúan los agonistas beta 2? En el músculo liso bronquial. ¿Dónde actúan los antagonistas muscarínicos? En el músculo liso bronquial. Montelucas, ¿qué será? No lo hemos visto todavía. Más o menos.
Antileucotrienos. Entonces tenemos estos compuestos, entonces miren aquí, tenemos los leucotrienos, son mediadores potentes de la inflamación. Entonces lo que buscamos son con antileucotrienos. Ellos aumentan la permeabilidad del endotelio vascular. Entonces si aumentan la permeabilidad, recuerden a ver, la respuesta inflamatoria es una respuesta normal, de defensa. Cuando usted se le inflama, por ejemplo, el párpado, es una respuesta de defensa, algo irritante, algo patógeno. Pero aquí se exacerba y hay que evitarlo porque genera problemas respiratorios. Entonces, los leucotrienos hacen eso. Recuerden que si aumentamos, por ejemplo, el capilares fenestrados y aumentamos las fenestras, que también se pueden aumentar, pues hay mayor movimiento en masa de fluido y pueden salir los compuestos que controlan a los patógenos, los glóbulos blancos, por diapédesis. Pero también sale ¿qué? Plasma. Y si sale plasma al espacio intersticial que está lleno de materia extracelular, sustancias o compuestos como la aminoglucanos, permecanos, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Aumenta el edema. A nivel pulmonar eso es grave. Entonces, ¿qué necesitamos? Inhibir esos leucotrienos. Evitar que se genere esa permeabilidad del endotelio, de las vías aéreas, aumente la secreción de moco y eso genera obstrucción y algo muy grave que es que aumenta el tiempo de ¿qué? De intercambio alveolo capilar, oxígeno CO2. A mayor espacio, a mayor edema. Entonces, los agentes antileucotrienos existentes bloquean selectivamente los efectos inflamatorios, bloqueando los receptores cisteinil leucotrieno. ¿Quiénes son estos? Los que tienen plata: Montelukast, Sapirlukast, Silebutor. ¿Quiénes son estos los antileucotrienos? Sapirlukast o Montelukast. ¿Cuál es el más común? Montelukast. ¿A quiénes les prescriben? A niños y adolescentes con asma. Más que coca aquí no hay. ¿Bien ahí? Levanten la mano los que conocen el salbutamol. Levanten la mano los que han usado salbutamol. Levanten la mano los que han usado Montelukast. Ya conocen los medicamentos. ¿Qué pasa cuando inician, cierto, el salbutamol, cuando hacen los clubes de salbutamol? ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca? ¿Nadie ha notado qué pasa con la frecuencia cardíaca? Aumenta, ¿cierto? La frecuencia cardíaca. No, con estos no. Los beta 2. Entonces, ¿qué hacen? Miren aquí, ácido araquidónico. El ácido araquidónico lo tenemos nosotros. El ácido araquidónico lo tenemos nosotros en las células. Está dentro de la célula, digamos, inflamatoria, la célula de roble, pues, que se ve la muerte. Entonces, el ácido araquidónico se activa con un IP3, un inositol-trifosfato, no aparece aquí. Inositol-trifosfato, recuerden que es un segundo mensajero. Inositol-trifosfato, y activa ese ácido araquidónico que está integrado en la membrana. De la membrana de los lípidos sale el ácido araquidónico dentro de la célula. ¿Qué hace el sileutón, ese antileucotrieno? Entonces, el sileutón, que ya casi no se usa, tiene muchos efectos adversos, se usa en algunos casos, inhibe a la lipoxigenasa, que es la enzima que convierte el ácido araquidónico en leucotrieno. Digamos que no van a mandar ustedes sileutón. Entonces, ¿qué pasa? Ácido araquidónico, leucotrieno A, 4, leucotrieno B4. Leucotrieno B4 entonces sale al espacio extracelular y en la sangre el leucotrieno B4 sufre el proceso de quimiotaxis por neutrófilos y eosinófilos, aumentan. Leucotrieno C4, vamos a verlo aquí, acá, leucotrieno C4. ¿Qué hace él? Va y activa el cistenil leucotrieno. Entonces, leucotrieno D4 y leucotrieno D4 que se forma por esto, y aquí el leucotrieno D4 sale el leucotrieno D4 y leucotrieno D4. Activa más esto, y esto que hace entonces va al receptor cistenil leucotrieno
y aumenta la secreción de hormonas. Entonces, ¿qué hacen Montelukast y Saperlukast? ¿Bloquea a quién? Al receptor de cistenil leucotrieno, este diálogo lo bloquea. ¿Qué hacen los antileucotrienos? Tienen dos mecanismos. Uno, o bloquear la enzima lipoxigenasa, o bloquear a quién? Al receptor de cisteína leucotrieno T1, impidiendo entonces que los leucotrienos, ya sea C4 o leucotrieno E4 o el B4, vayan aquí a este receptor en esta célula y me generen incremento de la mucosidad, secreciones, inflamación de la vía aérea. Eso hacen Montelukast, Saperlukast. Silobutón también es un antileucotrieno, pero tiene otro mecanismo. ¿Cuáles son los más usados? Montelukast y Saperlukast. Y entre los dos, el Montelukast. ¿Pertenece a qué grupo? Antiinflamatorio. Pero muy diferente a cómo actúan los corticosteroides o muy diferente a cómo actúan los, ¿cuáles? Los hormonas. Exacto. El otro ya sale, digamos. Por otra parte tenemos las terapias inmunomoduladoras. Entonces, como tenemos un sistema muy proactivo, ¿sí?, que ante cualquier evento puede reaccionar exacerbadamente, o sea, una alergia, entonces puede generarnos problemas, pues también uno de los medicamentos que se utiliza es inhibir o suprimir esa respuesta inmune que tenemos exacerbada que tiene su paciente en el caso. Entonces, ¿cómo se hace? Con inmunosupresores, terapia del receptor anti-IG, inmunoglobulina E. ¿Sí? El más común es omalizumab. Es más costoso, obviamente. Es un anticuerpo monoclonal que bloquea la unión de los IgE a sus receptores específicos y que van a actuar también en los mastocitos. Entonces impide también que se libere eso, evitando con ello ya la activación por alérgenos, o sea, que ellos evitan que a los mastocitos les lleguen las sustancias alérgenas. Los anticuerpos, los activan. No inhiben la degranulación, sino que inhiben desde arriba la unión. Entonces bloquean la unión del IgE a otras células inflamatorias. Linfocitos T y B, macrófagos, posiblemente eosinófilos para inhibir la inflamación crónica y reducen los niveles de inmunoglobulina E circular. Entonces, omalizumab, un anticuerpo monoclonal. ¿Listo? Entonces, miremos aquí. Tenemos aquí las interleuquinas 4, interleuquina 13. Tenemos aquí los linfocitos B. Tenemos aquí la inmunoglobulina E. Linfocito B, inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E entonces va a ¿qué? A ir hacia los mastocitos. ¿Listo? Y así los mastocitos van a liberar toda esta sopa inflamatoria, proinflamatoria, histaminas, receptores de cistenil, ¿cierto?, prostaglandinas, todo eso genera inflamación. Entonces, ¿qué hace la inmunoglobulina? Ataca todo esto, impide que este tipo de inmunoglobulina se vaya a todo este tipo de células, por eso es múltiple la acción. Mastocitos, macrófagos, linfocitos T y eosinófilos que van a generar la respuesta inflamatoria crónica. Entonces, ¿quiénes hacen eso? El omalizumab. No confundir con quién. No confundir con los, ¿quiénes son estos? Antileucotrienos. No confundir con los cromones. ¿Qué hacen los cromones? Ya aquí se ha liberado la inmunoglobulina E. Los cromones entonces impiden que se degranulen, pero no que se unan la inmunoglobulina E. Y obviamente no confundir con los córticos esteroides, que impide que se sinteticen las enzimas proinflamatorias. Ahorita sí. ¿Ya? ¿Vieron la diferencia? Eso aprende fácil. Se aprende fácil.
sean, están mediados por lo mismo. No, pues el edema no es bueno, no. Ya sea o por hipersecreción que genera obstrucción o también por vasodilatación, no, aumento de la permeabilidad vascular. Las dos cosas son posibles. Pero no quiere decir que todo el edema respiratorio puede deberse a eso. Puede ser por problemas cardíacos, ¿sí? Por hipertensión pulmonar. Entonces hay que mirar, pero usted tiene que hacer los exámenes a su paciente y después aprende a los signos y los síntomas. ¿Sí? Vamos ahí. Si se vuelve un internista, usted sabe manejar todo eso. Bueno, entonces, ¿quedó claro allí las diferencias? Eso es lo de ahora apenas. Ven aquí. Entonces, agonistas mediadores, los otros, antihistamínicos, los que más usamos para la tos, cetiricina, desloratadina, fesofenadina, levocetiricina y loratadina. Desloratadina también para la alergia. Por ejemplo, muchas personas se bañan con agua fría y les salen abonos, ronchas. ¿Cierto? ¿No han visto? Algunos, por ejemplo, una loción y le genera también secreción nasal, diarrea. Hay muchos. Diarrea, secreción nasal. Ocurre también por sustancias alérgicas o gripales, virales. Entonces, desloratadina, ¿qué características tiene? No atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces no produce sueño o la atraviesa muy poco. En cambio, la loratadina sí la atraviesa, produce sueño. Entonces, loratadina más que todo se prescribe noche y desloratadina día si no es conocido. Está aquí en el libro. ¿Listo? Profe, desloratadina no suena. Desloratadina no sueña. Loratadina sueña. Bueno, más o menos. Y para la tos, muy común es cetericina. Todas estas sirven para hacer toda la carraspera que te dan, pero la más común es cetericina, más específica. Estos son antihistamínicos, o sea, bloquean la acción de la histamina, su receptor de histamina. Entonces vamos a buscar rápidamente con inteligencia artificial. Busquemos receptor H2 y receptor H1, rápidamente. H2 y H1. A ver qué nos dice la Samaria. Es que el internet de la universidad está... Perdón, ¿es H1? Son los dos. H1 se localiza principalmente en el músculo liso, en el endotelio vascular y en el sistema nervioso central. Su mecanismo de señalización está vinculado a la proteína GQ, que activa la fosfolipasa CPLC, aumenta el IP3 y el DAG, y Trifosfato. aumenta el calcio. Inositotrifosfato, el IP3. Ajá, ¿qué más? Y aumenta el calcio celular. ¿Y eso genera qué? Sus efectos fisiopatológicos, son la vasodilatación mediada por la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad vascular, edema, la vasoconstricción, prurito, picazón y dolor. Cuando te rascas la nariz. Ajá. Y contracción del músculo. Ese es H1, ¿cierto? H1. H2. Se localiza principalmente en células parietales del estómago, corazón y músculo liso. Histamina H1, gripa, histamina H2, ácido clorhídrico. Entonces cuando la persona tiene, digamos, aumento de la secreción de ácido clorhídrico y tiene úlcera, suprimimos el H2. Pero con parientes de estos también, antihistamínicos, parientes de estos. Famotidina, antes se usaba la ranitidina. ¿Sí? Acidez estomacal. Pero ese es H2. H1, alergia. ¿Listo? Perfecto. ¿Sí? Entonces bloqueamos H1. ¿Con quién bloqueamos H1? Con la cetiricina, la loratadina y todos esos. ¿Listo? Con eso bloqueamos H1. Que van a reducir los síntomas alérgicos como la congestión. Congestión nasal.
Entonces estos van acá en gotas, tabletas. Esta es la presentación farmacéutica. Es como vienen los medicamentos. Tabletas, este es el blister, gotas o inyectable también. Entonces, viene aquí y bloquea el receptor de histamina H1. ¿Estos qué son? Eosinófilos y mastocitos que liberan ¿qué? Histamina. Ellos bloquean y disminuye ¿qué? La hipersecreción, los moquitos, disminuye el prurito, la comezón y la estornudadera. Eso lo hacen entonces los antihistamínicos. ¿Son buenos para el EPOC y para el asma? Para el EPOC y para el asma, ¿qué son buenos? Agonistas beta 2, antagonistas muscarínicos, corticosteroides, cromones, antileucotrienos y anticuerpos monoclonales como el omalizumab. ¿Ya? ¿Cuáles son más usados? Los de... Agonistas beta 2 y corticosteroides. Fácil. También en otros. Entonces, asma, ya sabemos todo lo que ocurre en asma. ¿Cuál es muy usado en las crisis asmáticas? De rescate, salbutamol. Categoría farmacológica, aprendamos esas denominaciones. Agonistas beta 2. Grupo farmacológico, broncodilatadores. Agonistas beta 2. Aquí están los nombres de marca en Estados Unidos, más que todo, en Colombia se consigue Ventolin. Mecanismo de acción, relaja el músculo liso bronquial al bloquear al agonista, no, ese es agonista, al activar el receptor beta 2. ¿Listo? Pero tiene un pequeño efecto en qué? En el corazón. Pero ya no en beta 2, sino en beta. Salbutamol o albuterol es de acción corta, o sea que es un SABA, acrónimo muy típico que ustedes van a manejar. Los LABA son formoterol y salbutamol. ¿Listo? Entonces, ya es crónico, no son de rescate, de 30 a 40 minutos en asma y 2 horas en EPOC. Entonces, eso es lo que van a aprender después. Absorción es sistémica, se da más que todo por vía inhalada, por inhalador, cartucho presurizado o también por ventolina, por cámara espaciadora. Se une a proteínas plasmáticas el 96%. ¿Qué quiere decir esto que ustedes ya vieron sangre? ¿Qué quiere decir que se une a proteínas plasmáticas? ¿Qué querrá decir eso? Nosotros no tenemos proteínas plasmáticas. Hay de la albúmina, pero hay varias. Entonces, cuando se une a proteínas plasmáticas, hay un efecto interesante, es que dura más en el cuerpo. Pero tiene otro efecto también que le ayuda mucho, que mientras esté en urina no tiene efecto biológico, se tiene que disociar, pero ayuda a mantener la biodisponibilidad. Esto es parte de la farmacéutica. Metabolismo, ¿qué quiere decir que metabolismo hepático? Que se elimina por hígado, por vía fecal, a través de vía hepática primero, a través de qué? De esta enzima que por es hidroxilasa, CYP3A4, o sea, estas pertenecen a que estos CYP3, creo que ustedes lo han visto. Sí, hepático, no han visto todavía hígado, pero han visto esto. Citocromos. Tiempo de vida media, 5.5 horas. ¿Qué quiere decir eliminación vida media? ¿Qué quiere decir eso? Si usted le administró, digamos, 5 gramos, 200 miligramos al paciente, en 5.5 horas están 100. ¿Para qué sirve eso? Para la dosis. Usted ya sabe cuánto tiempo se le va a eliminar y cuánto tiempo le debe dar la dosis. Entonces, por ejemplo, ya calcula 6 horas, una cada 8 horas, cada 24 horas. Tome solamente por 3 semanas. ¿Sí? Todo eso es parte de eso. ¿Cuánto alcanza el pico máximo? 20 minutos. Excreción, eliminación. Por ese es el 60% y por orina el 25%.
Entonces, ¿qué horas tenemos? Nosotros vamos hasta la 1, ¿cierto? Factores de riesgo. Todos estos se los voy a pasar aquí para que miren cuáles son los factores de riesgo para presentar qué. Para que el cuadro de asma sea qué. Fatal. Entonces, primero, disnea nocturna, ¿cierto? Incrementada, incremento en el flujo. ¿Qué más aquí? Historia también. Historia de intubación endotraqueal. Entonces, si una persona está en UCI, ¿saben qué es intubación endotraqueal? ¿Todos saben qué es? Que te meten un tubo por la jeta. ¿Sí o no? Así lo meten. Para poderlo meter tienen que tener el paciente sedado, con midazolam, inyectable. Que uno no le va, usted no va, métase algo en la boca, pues hasta la garganta, bueno. Queda un poco apropiado ese ejemplo. Un tubo hasta acá, pues. No sé. Exacto. Ese es problema. Entonces, ¿qué pasa? Puede haber broncoaspiración, pero la persona que ha estado en UCI tiene mucho probable que va a tener un cuadro asmático. Entonces, ustedes cuando estén en UCI y sean intensivistas, cuidados intensivos, van a tener que también decirle a los familiares que están en UCI qué van a hacer. Si es adulto mayor y tiene asma, ¿qué van a hacer? Lo van a reanimar, lo van a someter al paciente a más reanimaciones, intubación y de pronto una traqueostomía. Y si el paciente tiene Alzheimer, te imaginas limpiarle las secreciones, menos calidad de vida para él y menos calidad de vida para el núcleo de apoyo. ¿Cuál es el núcleo de apoyo? Los familiares. Entonces ustedes tienen que ver eso y tienen que decirle también al trabajador social, haga una evaluación, porque a veces las familias tienen 4 hijos, pero 3 hijos son calaveras y tienen un dura. Sí, es la verdad, son cosas que ustedes tienen que mirar más allá de los medicamentos. ¿Amerita hacerle eso? No, déjenlo descansar. ¿Sí vamos ahí? Entonces miren, todo lo que, si esto puede llevar a que ya lo saquen, lo lleven a piso, lo saquen de UCI, lo lleven a piso y se le muere el piso o se le muere en la casa. Todo eso. Entonces acá, otros factores de riesgo menores. ¿Exposición a qué? Sustancias que van a aumentar la alergia. Si usa qué, si es sensible a aspirina. Muchos de aquí, ¿cuántos de aquí pueden usar, no pueden usar, digamos, aspirina, naproxeno, ibuprofeno? No pueden usar, o todos no tienen, ninguno tiene problema. Hay gente que es sensible a los aires. Sensible, y le puede dar un choque anafiláctico. Pero no es porque es alérgico. No puede usar aspirina. Pero puede generar problemas también de trombocitopenia. Pero varios, pero eso tiene que ver, es que no todo se manifiesta con alergia respiratoria. Al humo del cigarrillo, el ejercicio, hay personas que el ejercicio les da asma. Viejitos, hiperinflación, cuando se está divirtiendo, está recochando. Entonces todo eso, ustedes están metiendo eso, UCI, y ahí fue. Ketamina, osmotico, Krypton, está. ¿Qué es osmotico Krypton? Todos estos son factores, estos son mayores, estos son factores de riesgo. Aquí tienen todo, pues cuando se interesan por el EPOC. Entonces miren aquí, voy a leer todo eso, miren acá. ¿Qué dice aquí rápidamente? Primero, son pico. Pico es una medida que la van a conocer ustedes bastante. Pico es una estrategia de prescripción y de tratamiento. Pico, así se llama. Pico. Entonces, primero, si el paciente tiene EPOC, disnea cuando hay ejercicio, entonces, ¿qué le pueden dar? Lava
está betadrenérgico de larga acción. ¿Y qué será LAMA por analogía? ¿Antagonista o agonista? Antagonista muscarínico de larga acción. Entonces rápidamente aquí, entre tiotropio e impratropio, busquen rápido cuál es de larga acción y cuál es de corta acción. Uno es de larga y otro es de corta, los más comunes. Entre tio e impra, los terminan en tropio. Entonces, impra es de corta acción y tiotropio, antagonista muscarínico, es de larga acción. ¿Tiene ahí? Ahorita el pico 2 está más grave, todo eso está más grave. ¿Qué le pueden mandar? Lava o lama, o también, ¿qué será este? ICS en inglés. Corticosteroides. ¿Listo? ¿Bien ahí? O le pueden mandar terapia triple. Mire, triple terapia es un medicamento que tenga los tres cosas. O sea, realmente no es que algunos están separados, pero cada vez más en una tableta encuentra los tres componentes. ¿Listo? En una tableta encuentra los tres componentes. Y está en pico 4, entonces, ¿qué significa? Ya tiene la eosinofilia para el elemento alérgico, incluye corticosteroides y un broncodilatador de larga acción. Y todos estos factores. Entonces, manejo del EPOC. SABA, SABA o SAMA. ¿Qué será SABA entonces? En caleño, mi viejo. Bueno, norte de Cali, eso es norte de Cali, para mirar norte de Cali. Entonces este es agonista betadrenérgico de corta acción. Y este, antagonista muscarínico de corta acción. Entonces este es impratropio y de pronto salbutamol. ¿Estos que son? De larga acción. ¿Y esto es qué? Combinación de LABA con corticosteroide. Si es persistente, entonces ¿qué? Mire, siempre SABA o SAMA, o también se combina de larga acción. Todo esto. Con esto van a encontrar ustedes. Con EPOC todos estos. Miren que casi siempre es LABA, SAMA. ¿Cómo es que de la duración F. Formoterol o salmeterol. Salme. Formo. Hay que aprender a así. Es muy feo que lo vean usted con el celular cada uno. ¿Listo? EPOC, todos estos, miren, todos estos lo van a aprender. ¿Listo? Entonces, por favor, ahí sí se viene el cuisecito. Pero, no señores. No. Entonces aquí rápidamente una parte de terapéutica sencilla. Más o menos. Y Finch. Entonces acá, asma, listo, más o menos sabemos qué mueve, ¿cierto? Se le explicar. Factores de riesgo mayores y menores, listo. Entonces, control del asma. Objetivo principal, que la persona no se muera. ¿Sí? Reducir el riesgo de exacerbación y las crisis. Pues. ¿Estamos bien? Cuatro componentes esenciales del control del asma son educar al paciente, adherencia al medicamento, o sea, que tome el medicamento, que evite los desencadenantes, el control de los cambios de los síntomas o la función pulmonar y que tenga terapia adecuada. Ya, la persona descubrieron asma. ¿Qué es lo que van a percibir más que todo ustedes? Salbutamol.
agonista de acción corta. La crisis, le salió una crisis al man. Ah, ya se estabilizó la crisis, entonces ya ahí sí tiene glucocorticoide y formoterol. ¿Cuál es el glucocorticoide? La budesonida. Este aparatico aquí es otro tipo de cartucho diferente. Más. El otro es, digamos, presurizado, salen unas partículas, realmente no es gas, sino unas partículas líquidas muy pequeñitas, y el otro es más como succionado. ¿Sí? No manejo la otra expresión. Entonces acá, budesonida y formoterol, o sea, sin picor es lo que hay acá, como más como salbutado. Intermitente, está más fregado, otra vez salbutamol, ¿quién? Budesonida y formoterol. Budesonida es el que glucocorticoide, ICS, y formoterol es LABA o SABA. LABA. Y este es SABA. Levemente persistente y está joven, ¿qué es? Budesonida, formoterol, y el otro sería, si está joven, Montelukast, ¿qué es? Montelukast, ¿qué es? Antagonista o antileucotrieno, bloquea el receptor del sistema leucotrieno. Tabletas. Moderadamente persistente. Entonces acá, ya porque esto es mantiene, ya no es crisis, mantiene con eso, entonces glucocorticoides más agonista beta 2, LABA, budesonida, formoterol, ICS. Aquí tenemos entonces, si la persona, por ejemplo, tiene problemas diabéticos o no hay, por ejemplo, otro medicamento, el Ultibro, vamos a ver por qué. Entonces, le pueden mandar este otro. ¿Qué será este? Ya no, allí. Ah, no, este no. Este es que dice acá, formoterol, así es siendo formoterol. Y si tiene problemas, digamos, no puede tener corticosteroides, entonces le mandan ¿qué? Tiotropios. Si tengo tiotropios, que es un tratamiento crónico o agudo. ¿De corta acción o de larga acción? De larga acción. Este es antagonista muscarínico. ¿Cuál será el de corta acción? Ipratroca. Moderadamente persistente, Montelukast o Samirlucas. Crónico. Y si tiene exacerbaciones, si tiene crisis, entonces se viene nebulizaciones con salbutamol, tratamiento con oxígeno de alto flujo. Ustedes ven allí en el hospital, lo van a ver, la que tiene como esa pipetica y la bolita allí, y con, sí, ya sea con Venturi o de una vez a las fosas nasales, y de acuerdo a la saturación de oxígeno se le va midiendo. La saturación de oxígeno está bajita, entonces aumenta el flujo. Metilprednisolona, ¿qué será esto? Un glucocorticoide inyectable, 40-60 miligramos, esto también se tiene una alergia severa, o prednisolona 60 miligramos oral. Y sulfato de magnesio 2 gramos intravenoso. Entonces, aquí está el depomedrol, prednisolona, aquí está el oxígeno de alto flujo, este es portátil, pero en el hospital está la vía, las conexiones, pues a la parte hospitalaria con el oxígeno y los gases que requieren. ¿Hasta allí alguna pregunta? En el caso de la severa persistente, ¿no se podría agregar una terapia inmunomoduladora? Claro que sí, pero ese es más costoso, entonces a veces. Recuerden que aquí es severa persistente, pero tuvo crisis, o sea, es todo hospitalario. El otro es para prevenir, aquí ya es tratamiento clínico, en urgencias. ¿Listo? ¿Bien ahí? ¿Nos podemos ir? Ya está subido la presentación. Me cuidan. Ah, bueno, miren acá, vean. Ay, me faltaba todo esto. ¿De qué? Miren, miren, todo esto.
voy a preguntar esto. ¿Dónde? Tu mamá me lo Ven trajo. acá rápido. Dile que traiga varios. Me trajo varios, ¿quieres? Pero no es, tengo rojito. Voy a preguntar. Acá. Budesonida más formoterol, ya saben entonces qué es, cuál es el glucocorticoide. Y este es agonista beta. Estos son para tratamiento crónico o exacerbación. Crónico. Metilprednisolona, depomedrol, corticosteroides sistémicos. Es inyección, o sea que por inyección ya saben qué va a hacer. Tratamiento de urgencia. ¿Listo? ¿Esto qué será? Intravenoso. Alguien decía 4. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué es esto? Glucocorticoide de contracción rápida. Manejo del EPOC, aquí tienen todo el manejo del EPOC también, lo van a aprender más adelante. Y este es un medicamento que lo prescribe mucho adulto mayor, el Ultibro, que tiene también capsulitas personalizadas para succionar. Ultibro de Brescaler, agente anticolinérgico. ¿Cuál será el agente anticolinérgico? El glicopironio. ¿Sí? Y agonista beta 2 será el indacaterol. Entonces, tal cosa, tal otro, el glicopironio es el que anticolinérgico, como el intratrópico, y en cambio el indacaterol es un agonista beta 2, paciente que tiene diabetes, que es hipertenso, más que todo el indacaterol. Y glicopironio, nombre